Ya estábamos durmiendo ya esta vez, ¿no? Bueno, a propósito de eso, esta sesión y esta última mesa es la más compleja para todos los que estamos acá y por supuesto para ustedes porque es la última del día, ya estamos todos cansados y yo creo que en honor al tiempo voy a tratar de hablar muy bien moduladamente, pero al mismo tiempo muy rápido para aprovechar de tener en el tiempo que necesito y que tengo, la verdad, contarles en resumen la experiencia que pudimos tener nosotros en Chile con la regulación de la ley de alimentos y su publicidad, y habla de la composición nutricional de los alimentos y también de un factor muy importante que es que los sellos se lo comen todo en realidad, pero sí se regula la publicidad dirigida a niños de los alimentos de mala calidad nutricional. Y voy a tratar de irme más al grano porque ya sabemos que la pandemia de obesidad y las enfermedades no transmisibles están matando a todo el mundo y por supuesto en nuestro país no se escapa a eso, y además es uno de los que tenemos más indicadores de alta prevalencia de obesidad, sobrepeso y enfermedades no transmisibles. Pero el tema, y en cada una de las láminas voy a tratar de aprovechar de decir cuál es el mensaje clave en cada una de las láminas, es cómo enfrentamos este problema. Históricamente hemos educado a la población y resulta que las personas hoy en día saben perfecto y pueden recitar qué cosas pueden comer, qué cosas no pueden comer, qué cosas son buenas, qué cosas son malas, cuáles son las guías de alimentación, incluso los niños lo pueden hacer. Pero resulta que no basta solo con saber. Este concepto es que hay que regular y hacer cambios estructurales en el ambiente en donde nosotros nos desenvolvemos. Es un poco complejo apuntar hacia atrás, pero voy a tratar de hacer y decir que en este caso, con este paradigma, no estamos pensando solamente en las personas, sino que estamos pensando en las cosas que rodean a las personas donde nosotros nos estamos viviendo y desarrollándonos, en todos esos factores que determinan nuestra conducta. Archisabido y un consenso científico, la verdad es que bastante alto en términos de cómo es que muchos de esos factores, entre esos la publicidad, puede influir en nuestras decisiones. Ya gracias a la presentación anterior me pavimentaron el camino al respecto, así que no voy a insistir mucho más en eso, pero solo quiero decir otra cosa relevante de esta lámina, y es que existe actualmente un concepto sobre derivado de los determinantes sociales de la salud, se llaman determinantes comerciales de la salud. Y estamos hablando de todas aquellas cosas y de todas esas aproximaciones de las cuales la industria y el sistema privado promueve y fomenta a través de muchos canales, entre esos el marketing, muchos de los factores determinantes de la salud de las personas. Y esto a propósito de la economía en la cual nosotros nos desarrollamos, del marketing que se necesita para desarrollar, incluso más aún las ganancias de aquellas empresas, pero resulta que los productos que están promoviendo, marketeando, publicitando, no solo a los adultos, sino que también a los niños, pueden provocar enfermedades a nosotros y nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque parece muy natural que todo este tipo de productos se publicite radicalmente en todos los medios de comunicación posibles. Solo quiero decir que, en resumen, la ley sobre la composición nutricional de los alimentos y su publicidad tiene tres ejes fundamentales. Uno de esos es el etiquetado frontal de advertencia con estos sellos que ustedes pudieron ver aquí en el frente del envase y con unas características gráficas particulares. Estos alimentos superan los límites que fueron objeto de discusión. ¿Y cuál fue el objeto de discusión? Generar un perfil nutricional en los alimentos para que se pudieran nominar como aquellos que superan los límites y que tuvieran que tener estos mensajes de advertencia. ¿Para qué? Para informar mejor y más claramente y no tuvieran que dar vuelta el envase o estudiar nutrición para poder leer una etiqueta nutricional. El foco de esto y en general el objetivo y el propósito de esta política pública tiene que ver con la protección de la salud de las personas y especialmente de los niños, porque los dos ejes posteriores tienen que ver con restricciones a la publicidad de estos productos que son de mala calidad nutricional cuando está dirigida a los niños, a los menores de 14 años. ¿Y cuáles son esos focos? Tiene que ver con prohibir la publicidad de esos productos cuando está dirigida a los niños. Y además proteger el ambiente, el entorno, ¿se acuerdan lo que les dije en la lámina anterior? Sobre en cuál los niños viven habitualmente la mayor parte del día, es decir, los establecimientos educacionales con 8 o más horas del día al interior de ese entorno. La idea mía en realidad es tratar de mostrarles buenas noticias
Y de lo que estamos viendo ahora son los resultados de la implementación, no sin antes decir que en el proceso de implementación, que fue largo y tendido y doloroso y difícil, pero se logró hacer muchas de las estrategias que incluían la participación ciudadana. Y la participación ciudadana desde un punto de vista particular, que tiene que ver con el control de la ciudadanía que puede hacer con sus pares y en el entorno de la misma ciudadanía donde cada cual está viviendo y desarrollándose en los lugares específicos en las comunas. Y entre medio de eso, el foco fue, por supuesto, en los establecimientos escolares, la comunidad escolar, los padres, los apoderados, los estudiantes, el director del establecimiento educacional y, en fin, por supuesto, en alianza estratégica con el Ministerio de Educación. Me acuerdo que ayer alguno de los presentadores decía, bueno, y no le preguntamos nunca a los niños qué es lo que quieren. Y resulta que dentro de todas nuestras estrategias también, durante este año se hicieron parlamentos escolares, es decir, en las ubicaciones donde están los parlamentarios en el Congreso, en el ex Congreso Nacional, reunimos a muchos niños para hacer parlamentos escolares para escuchar desde ellos qué es lo que querían o lo que no querían también relativo a la alimentación. Y aquí hay otras imágenes de la participación ciudadana con cada una de las estrategias que estuvieron. También decir que una de las estrategias para la implementación y de las acciones fueron campañas comunicacionales en medios masivos de comunicación, televisión, radio, internet, por supuesto, redes sociales, vía pública, en el metro, en los paraderos de los buses, de las micro, iba a decir, pero micro se dice en Chile. Son aquellos, esos paraderos públicos donde se puede poner también algunas campañas comunicacionales. Hicimos muchas, desde el año 2016 partimos con la primera y así sucesivamente en 2 o 3 ocasiones más. Solo decir que cada campaña comunicacional demanda millones de pesos. En dólares son más o menos como 3 millones de dólares solamente 3 meses de campaña. A mí me gustaría saber cuántas de las personas en Chile pudieron ver estas campañas. Si fuésemos nosotros aquí en el auditorio, seguramente muy pocas personas levantarían la mano. La verdad es que no hay manera de que el Estado, con los recursos que tenemos, tengamos el medio de comunicación para nosotros poder decir nuestras campañas publicitarias. No hay forma de hacer ese tipo de comunicaciones y hacerle peso a la publicidad de los alimentos y de otro tipo de productos que ocupan los medios de comunicación. Solo quiero decir que uno de los factores relevantes también fue contar con el más alto nivel de apoyo y en el lanzamiento de las campañas contamos con la Presidenta de la República. Cuando se celebró el primer año de vigencia de la ley contamos con la Presidenta de la República. Cuando estuvo en el discurso presidencial año a año la cuenta pública de la Presidenta, se mencionó leyes como esta exitosa en nuestra sociedad. Esto es un factor clave cuando estamos hablando de voluntad política para poder avanzar o no. Si esta voluntad política no hubiese existido, nada de lo que le estoy contando ahora podría haber ocurrido. Solamente estas son imágenes de campañas, muchas de ellas están colgadas en el sitio web del Ministerio de Salud. Esta es muy bonita, yo creo que si tenemos tiempo podríamos alcanzar a verla. Solo decir que no se puede hacer peso a través de las campañas comunicacionales, pero además quiero decirles que los medios de comunicación bombardearon cada una de las etapas y los pasos cuando se estaba avanzando en esta regulación. Pero esto tuvo una externalidad positiva. Por supuesto que el contenido de la prensa no fue de todo nuestro gusto porque no dicen cosas a favor en general para los estados, para los gobiernos. Pero sí podemos decir que esta externalidad positiva que tuvieron estos medios de prensa fueron capaces de mantener siempre en vigencia y en la opinión pública el tema de la alimentación saludable y el desarrollo de esta regulación. Así que, más que las campañas comunicacionales, nos favoreció bastante este tipo de estrategias que se utilizaron. Como resultado, solo decir que durante un año de entrada en vigencia podemos ver que más del 70% de las inspecciones que se realizaron fueron exitosas, estableciendo que se cumple o que hay un alto cumplimiento de esta regulación. Eso en todo un año. Y además podemos ver que existe una evolución progresivamente positiva hacia el cumplimiento de la regulación si comparamos el segundo semestre del 2016 con el primer semestre del 2017. Esto es un año de entrada en vigencia. Y además podemos ver resultados de la percepción que tiene la ciudadanía sobre estas materias. Y podemos ver que en estas 3 preguntas dice, en relación, solo para resumir, ¿a usted qué le parece que sea obligatorio que las industrias tengan que publicitar los mensajes de advertencia? ¿O qué le parece que las restricciones a la publicidad de los alimentos, de este tipo de alimentos cuando está dirigida a niños, se haya restringido? ¿O qué le parece la restricción de la venta y la publicidad al interior de los establecimientos educacionales?
en las dos primeras preguntas, más del 90% de la población lo catalogó como bueno o muy bueno. Y esto es solo una medida del valor público que puede generar estrategias como esta cuando se trata de la protección de la salud de la población y en particular de los niños. Y en términos de los resultados de la percepción y las conductas, podemos ver que más del 40% de la población que sí tuvo en atención esta nueva regulación, en ese que sí tuvo en atención, más del 91% generó cambios en su conducta. Es decir, dejaron de comprar o prefirieron comprar otro tipo de producto o definitivamente compraron menos. En relación a los resultados de la publicidad, solamente decir que la definición de publicidad que está restringida en esta regulación es bastante amplia. Nos permite abordar bastantes de las zonas en las cuales se realiza publicidad, es decir, en todos los medios de comunicación donde se realice, independiente de la dificultad que eso pueda tener cuando se haya que fiscalizar específicamente. Para las recomendaciones de política pública y para las recomendaciones de restricciones a la publicidad, especialmente la dirigida a niños, hay dos mecanismos sobre los cuales la publicidad actúa: en la exposición y sobre el poder de la publicidad. En estos dos mecanismos el reglamento tuvo muchas de las acciones y muchas de las definiciones que se estuvieron restringiendo. Cuando hablamos de la exposición nos estamos refiriendo a los medios de comunicación a los cuales se enfrentan los niños, no solo a las características propias de la publicidad, que eso se trata del poder. Para la fiscalización de esta regulación fue muy clave las alianzas estratégicas que hubo intrasectorial y extrasectorialmente al sector salud. El Consejo Nacional de Televisión fue clave en la fiscalización de esta regulación en nuestro país. Hubo una alianza estratégica con este organismo y pudimos ver y resolver cuántas de las publicidades que se habían emitido cumplían o no cumplían la regulación nueva. También el Servicio Nacional del Consumidor, perteneciente a otro ministerio, también fue alianza estratégica para efectos de la vigilancia y la fiscalización que existe sobre esta materia. De todas maneras, puedo decir que en términos de la publicidad en la televisión, en promedio existieron más de 16.000 emisiones mensuales, en promedio, sobre alimentos, de las cuales al final del año 2016 pudimos solamente verificar que hubo 2 incumplimientos. Por supuesto que en este caso es una política bastante exitosa en términos del cumplimiento sobre las restricciones. Y para dar ejemplo de aquellas personas que dicen que no se puede, que la marca, que está protegida, que esto no constituye publicidad, ok, efectivamente hay dificultades para favorecer o no el cumplimiento de esta regulación. Pero esto solamente puedo decirles que son ejemplos de acciones. Muchos de los elementos que están acá son marcas. Y esas marcas, como constituyen publicidad por excelencia para promover los productos, incluso se tuvieron que retirar de los envases en cada uno de los alimentos. Y acá podemos ver efectos que tuvo el resultado de esta fiscalización y de esta regulación, íconos. Existen transnacionales que nos han puesto juicio a nosotros y está judicializado el problema. Pero lo que sí podemos saber es que independiente de que esté judicializado, independiente de que sea una marca, independiente de que esté protegido por otras leyes, esto es publicidad, sí, está dirigida a niños, ¿quién podría negarlo? Y está prohibida actualmente en Chile, sí, está prohibida. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Retirarlo de los envases. ¿Se puede? Muchos dicen que no. Nosotros podemos ver que sí, efectivamente sí se puede incluso, aunque diga edición limitada, no importa. Lo que no está es la publicidad dirigida a niños. Y también ampliar y decir que existe actualmente una regulación que está en proceso de su reglamentación, que es una nueva ley que amplía el aspecto de las restricciones a la publicidad, sobre todo pensando en los niños nuevamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ya no es solo el poder algunos medios de comunicación o las características que tiene esta publicidad cuando está dirigida a niños. Ahora estamos ampliando el rango del horario en estos medios de comunicación, particularmente de televisión. Ya vimos en algunas diapositivas también que los niños lo que más consumen son teleseries, telenovelas, etc. Y esos están puestos en todo horario. Ni siquiera tienen que tener elementos atractivos para los niños, porque los niños de todas maneras están expuestos a eso. Esta ley lo que hace es ampliar el rango de restricciones y lo que dice es que en ese horario televisivo no se puede hacer publicidad de ese tipo de productos. Y no importa cuáles son los elementos y si son o no atractivos para los niños, pero como estamos protegiéndolos a ellos, en ese rango que aún los niños están expuestos, no pueden hacerla cuando entre en vigencia la regulación. Existen desafíos, muchos desafíos. Uno de los principales es formar alianzas estratégicas, nacionalmente e internacionalmente.
si no hacemos alianza estratégica entre los estados que estamos promoviendo esta protección a nuestros niños de este tipo de alimentos, de este tipo de productos que sabemos generan daño a la ciudadanía y entonces a las consecuencias sociales que pueden repercutir en el Estado, no vamos a avanzar mucho. Miramos con muy buenos ojos que otros países y otros estados tomen como ejemplo las políticas que se están realizando en nuestro país, nos llena de orgullo. Pero y eso además no solo nos favorece a nosotros, nos favorece a nosotros como sociedad en el contexto en el que estamos. Latinoamérica puede ser un ejemplo a seguir, de hecho lo está haciendo con este tipo de políticas. Esa era la última lámina y me gustaría solo mostrar antes de terminar el video, que es muy breve, y ese video tiene que ver con cómo es que los niños pueden enfrentarse a esto y cómo es que la facilidad con que esta rotulación puede hacer que los niños incluso entiendan qué significan alimentos sanos o no. Tiene audio. Estamos en silencio, pero el video de verdad tiene audio, se lo prometo. ¡Ay, qué rico! Estos son porotos buenos. Esto hace bien. Son cereales. Bueno, esto hace bien. Estas son galletas. ¿Quién quiere un huevo? Bueno, yo me quiero comer el pan. Eso. Yo me voy a comer esto. Rápido, bueno. No podemos comer sándwiches. No tiene las cositas negras. Yo manzana. De granada. Yo también granada. No me acuerdo qué era el charquito. Una cosa mezclada con algo. Una sola. Caldo con papas, carne y arroz. Tomate y lechuga. ¿Por qué no quiere la cosa negra? Todas las quieren la cosita negra. Por ejemplo, este. Por ejemplo, este. Por ejemplo, el pan que me comí. Las frutas. Ahora las comidas malas. Dice alto en grasa. Sí, hay uno. Alto en azúcar, que está mal. Este es malo, ¿Por qué? alto en calorías, alto en grasas saturadas. Y además es una hamburguesa. La hamburguesa hace mal. Esto es malo. Porque tiene alto en grasa, también alto en azúcar, alto en calorías. Estas galletas son insaludables. Porque dice alto en azúcar, alto en grasas saturadas y también alto en calorías. Me dejan guardar. Una panza. Los dos son altos. Una caneta, dos. Los de dos son altos. Este tiene 150 de grasa. 3. Malo. Yo pensé que tenía 4. Peor. Y con 10. Peorcísimo. Las únicas cosas que son saludables son las que las hacen en casa.